La próxima entrega de la serie de Diablo promete ser la más emocionante hasta ahora, con nuevas características y un mundo oscuro, dándonos una enorme sensación de que se aproxima el apocalipsis. ¿De verdad estás preparado para enfrentarte a las hordas demoníacas? El prólogo será lo primero que experimentes en esta beta, donde podremos observar una calidad gráfica bastante mejorada, junto de muchos detalles que consiguen a la perfección crear un ambiente tétrico nunca visto en esta saga. De hecho, el propio inicio se encargará de expresarte que tu aventura no va a ser divertida. Además de los impresionantes aspectos visuales, también introduce una amplia gama de nuevas características y mecánicas, como por ejemplo las estadísticas secundarias, las cuales se han ampliado en comparación con las de las entregas anteriores de esta serie. Estas nuevas estadísticas agregan un nivel adicional de complejidad y ofrecen a los jugadores la oportunidad de personalizar aún más su set de equipo. Sin embargo, ajustar y optimizar estas no será tarea fácil, ya que los precios para hacerlo son elevados y van en aumento. En consecuencia, la generación de oro es importante si deseas mejorar tu equipamiento, ya sea fusionando gemas, añadiendo huecos, mejorando equipo, entre otras. La parte mala, entre comillas, de la beta son las limitaciones que tendremos, ya que no podremos tener acceso a las habilidades finales pasivas ni al sistema de parangón, ni siquiera a la habilidad única del bárbaro, pues para desbloquearla necesitaremos realizar una misión que se encuentra fuera de nuestra zona permitida en la beta. Pero a pesar de estas limitaciones, aún podremos conocer otros aspectos como la posibilidad que nos ofrecen los distintos artesanos, como el alquimista, que mejora pociones, crea elixires, refina recursos, además de crear inciensos de los cuales no podremos ver nada. El ocultista, que trabajará con la extracción e impresión de legendarios y el cambio de estadísticas, además de trabajar con los sigilos, de los que tampoco veremos nada en la beta. El herrero, que tendrá la nueva función de mejorar armas y armaduras. El joyero, que aparte de fusionar gemas y desenganzarlas, también añadirá huecos y mejorará nuestra joyería. Y no podemos olvidar al proveedor de curiosidades, que es una especie de Kadala, pero con mayor probabilidad de legendarios, y donde podremos comprarle las llaves susurrantes, que nos permitirán abrir los cofres encadenados que podremos encontrar por el mundo de Santuario. La moneda de cambio de este comerciante se llamará óbolos y se obtendrán tras completar cualquier tipo de evento. Y ahora la parte más importante, la jugabilidad, que a mi opinión es impresionante. Aunque estamos limitados a nivel 25, he disfrutado repitiendo mazmorras, eventos, boss de mundo, buscando equipo legendario para formar nuevas builds, sufriendo frente a eventos de pilones y pozos de salud malditos de donde aparecen demonios que tendrás que derrotar. Y sobre todo, encontrándome al poderoso carnicero de forma aleatoria en alguna que otra mazmorra. Sin lugar a duda, en esta entrega no nos va a faltar emoción. Obviamente todavía les queda trabajo por delante. Deben de añadir las traducciones que les faltan, corregir varias animaciones, que el ocultista te muestre las posibilidades de cambio de estadística al encantar un objeto, como venían en Diablo 3, y desde mi punto de vista, se debería de implementar un filtro para buscar las características secundarias concretas entre los objetos de tu inventario, pues son muchas las piezas de equipo que se consiguen en una sola mazmorra, y tener que revisar una por una para encontrar las características que te puedan interesar, pues la verdad es que se vuelve tedioso. Ahora voy a detallaros el contenido que tenéis disponible en la próxima beta, siendo mazmorras, que tras completarlas por primera vez desbloquearéis su correspondiente códex, sótanos, que se tratan de mini mazmorras donde tendrás que cumplir un objetivo muy rápido, eventos de mundo, que podréis encontrarlo tanto explorando santuario como dentro de las propias mazmorras, eventos de legión, que actualmente en la beta solamente he visto uno y aparece en esta zona marcada en el mapa, recolectar altares de Lilith, que proporcionan estadísticas principales para todos tus personajes, y reputación si los coges con un segundo personaje. Despejar un total de hasta 3 fuertes, el boss de mundo, donde media hora antes del evento aparecerá un icono avisándote en esta ubicación que os marco en el mapa. Misiones principales y secundarias.
Recordad que después de la beta, todo tu progreso va a ser eliminado. Y tras esta beta puedo indicar claramente y sin miedo alguno de que Diablo 4 no tiene nada que ver con su saga anterior de Diablo 3. Espero que este vídeo os resulte útil para la próxima beta abierta el día 24 de marzo. Y nos vemos en mi siguiente vídeo. ¡Chaito!